¿Qué tal, amigos? Tercer vídeo con datos, curiosidades relativas a la final de la Champions del sábado, que va a enfrentar al Real Madrid y al Borussia Dortmund. Tenéis los dos primeros vídeos repletos de estadísticas, repletos de datos, repletos de detalles curiosos en el canal para que los consultéis cuando queráis. Y nada, vamos a continuar enriqueciéndonos y conociendo un montón de cosas que seguro que no sabíais. Venga, al lío. Bueno, vamos con algunas curiosidades relativas a los protagonistas de esta final de Champions, los jugadores. He preguntado a muchos que sea algún jugador, porque en el Madrid evidentemente que hay muchos, sea algún jugador en el Borussia Dortmund que haya ganado ya las Champions. Bueno, en total entre ambas plantillas hay 17 campeones de la Copa de Europa. Hay 16 en la plantilla del Real Madrid y uno en la del Borussia Dortmund, que es Niklas Süle, que ganó la Copa de Europa con el Bayern en 2020. De los 16 jugadores del Real Madrid que ya han levantado en alguna ocasión la orejona, hay 4 que podrían ganar su sexta Copa de Europa. Carvajal, Kroos, Modric y Nacho. Carvajal, Modric y Nacho ganaron las otras 5 con el Real Madrid, mientras que Kroos ganó 4 con el Real Madrid, no estuvo en Lisboa, pero ganó una con el Bayern, la del año 2013, precisamente ante el Borussia Dortmund, precisamente en Wembley. Con lo cual, los 4 pueden igualar el mítico récord de Paco Gento, que es hasta la fecha el único jugador que ha ganado 6 veces la Copa de Europa. En el caso de Lucas Vázquez sería su quinta Copa de Europa y para David Alaba sería la cuarta. Por cierto, al margen de todos estos jugadores que ya os he mencionado, os voy a dar la lista de los 13 jugadores restantes que han ganado al menos 5 veces la Copa de Europa. 5 triunfos en la Copa de Europa, 5 entorchados. Di Stéfano, Marquitos, Zárraga, Rial, Lesmes II, Paolo Maldini, Costa Curta, Clarence Seedorf, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema, Casemiro y Marcelo, ¿vale? Esos son los 13 jugadores que junto con Paco Gento y junto con Carvajal, Kroos, Modric y Nacho han ganado al menos 5 Copas de Europa. Una lista a la que, como os he comentado, se podría incorporar Lucas Vázquez, que lleva 4. Vinicius, de las dos plantillas, es el único jugador que ya ha marcado en una final de la Copa de Europa. Lo hizo contra el Liverpool en Saint-Denis en el año 2022. Hay 20 jugadores que han marcado en 2 o más finales de la máxima competición europea. Alfredo Di Stéfano, que marcó en 5 finales. Cristiano Ronaldo, que marcó en 3, en 2008 con el United y luego en 2014 y en 2017 con el Real Madrid. Y luego varios jugadores que lo hicieron en 2 finales. Una relación a la que se puede unir Vinicius. Héctor Rial marcó en 2 finales de la Copa Europa, Paco Gento también, Ferenc Puskás también, José Aguas, Mario Coluna, Eusebio con el Benfica, Sandro Mazzola con el Inter en 1964 y en 1967, Vasovic, que marcó en el año 66 y en el año 69, Tommy Gemmel, que marcó en las finales del año 67 y el año 70, Gerd Müller, que marcó con el Bayern en 2 finales seguidas, en el año 74 y en el año 75. También con el Bayern y también en finales consecutivas marcó Franz Roth en el 75 y en el 76. Phil Neal marcó en las finales del año 77 y del año 84. Raúl con el Madrid en la del año 2000 y en el año 2002. Eto'o en 2006 y en 2009. Messi en 2009 y en 2011. Sergio Ramos 2014 y 2016. Mario Mandzukic en 2013 y en 2017 y el último Gareth Bale en 2014 y en 2018. Evidentemente hay una diferencia muy grande entre ambas plantillas en lo que a disputa de finales europeas se refiere. En la plantilla del Borussia Dortmund solo hay 4 jugadores que han disputado alguna final de competición europea. Son Emre Can, que ha jugado 2 finales, Süle, otras 2, Hummels, una y Marco Reus, una. En el Madrid hay 17 futbolistas con algún minuto disputado en finales continentales, siendo Carvajal, Kroos y Modric, con 10 finales para cada uno, los que están en cabeza. Fijaros que entre toda la plantilla del Borussia Dortmund, entre todos los jugadores
con los que cuenta Edin Terzic, suman 6 finales europeas. Entre todos los jugadores con los que puede contar Ancelotti, suman 68 finales europeas. Para Carvajal, Modric y Kroos sería su 6ª final de Copa de Europa, igualando las 6 que disputó Cristiano Ronaldo. Solamente estarían por delante de todos ellos Paco Gento, que jugó 8 finales de Copa de Europa, ganó 6 y perdió 2, Paolo Maldini, que también jugó 8, y Alfredo Di Stéfano, que jugó 7 finales de la Copa de Europa. Este también es un detalle que me habéis preguntado muchos, ¿no? Y es un detalle bastante curioso y que me ha llevado bastante tiempo el documentarlo como Dios manda. Os va a gustar seguro. Me habéis preguntado muchos si esto de que sea el último partido de Toni Kroos o de Marco Reus y que se despidan del fútbol, al menos a nivel de clubes, en el caso de Kroos, que todavía le queda la Eurocopa, jugando una final de la Copa Europa, si esto es algo muy habitual o que había pasado anteriormente. Bueno, he estado mirando precedentes y os voy a contar los que he encontrado. Que son todos desde el año 80 en adelante. Más atrás de los años 80 ya no he buscado más porque ya son nombres que ya a lo mejor no sonaban tanto, ¿vale? Desde los años 80 hasta la fecha, retirarse jugando una final de la Copa Europa, el último que lo hizo fue Edwin van der Sar, el portero holandés del Manchester United durante tantos años, que jugó la final del año 2011, la perdió en Wembley contra el Barça 3-1 y se retiró. En aquella final. Es verdad que 5 años después, este es un detalle curioso que seguramente muchos no conoceréis, Van der Sar jugó un partido en la 5ª división holandesa con el Norwich, su equipo de toda la vida, porque el equipo estaba arrasado por las lesiones y bueno, pues no tenían portero y se puso él a jugar. Anecdótico, pero se puede decir que la final del año 2011, en teoría que iba a ser su último partido, pues no lo fue. Lo fue como profesional, porque la 5ª división holandesa evidentemente no es profesional, pero bueno, que conozcáis la anécdota. Otro que se retiró muy jovencito también, como Kroos, y por la puerta grande, jugando una final de la Copa Europa y además ganándola. Frank Rijkaard, con 32 años, se retira del fútbol profesional en el año 95, justo después de ganar la Copa Europa con el Ajax y además siendo titular en la final ante el Milan. Es cierto que después de aquella final de la Copa Europa todavía quedaba una jornada por disputarse en la Eredivisie holandesa y Rijkaard jugó aquel partido, 4 días después de levantar la orejona en Viena. Es decir, no se puede decir que el último partido de Frank Rijkaard sea, a nivel de clubes, sea una final de la Copa Europa, porque después jugó ese partido en la liga holandesa, pero bueno, que lo tengáis en cuenta. Dieter Hones, el alemán, se retiró con 34 años, también siendo titular en la final de la Copa Europa del año 87 contra el Porto. Y le pasa lo mismo que a Rijkaard. Después de esa final, que perdió en Viena, tuvo que jugar 4 partidos más de Bundesliga y luego ya pues se retiró. Pero serían 2 casos muy parecidos a los de Kroos. Marco Van Basten, este es un caso muy curioso. La última final de Marco Van Basten, el último partido de Marco Van Basten a nivel profesional fue la final de la Copa Europa del año 93, en la que con su Milan perdió ante el Olympique de Marsella en Múnich. Pero Marco Van Basten no se retiró ese año. Marco Van Basten sufrió una lesión muy, muy grave y estuvo intentando recuperarse, se operó un montón de veces y 2 años después, el 17 de agosto del año 95, es cuando anuncia su retirada. Es decir, el último partido de Van Basten en su carrera profesional fue una final de Champions, esa del año 93, en la que perdió el Milan contra el Marsella, pero él no lo sabía. Él tenía pensado seguir jugando, lo pasa que 2 años y pico después se dio cuenta que era imposible y lo dejó. Otro que también se retiró por la puerta grande, Dino Zoff. Dino Zoff, su último partido a nivel de clubes fue la final de la Copa Europa del año 83, en la que la Juventus perdió contra el Hamburgo en Atenas. Esa fue su retirada a nivel de clubes. Luego jugó un partido con la selección de Italia en Suecia 4 días después.
y ya ahí se retiró. Perdió Italia 2-0 en Suecia, un partido de clasificación por la Eurocopa, y ahí se retiró con 41 años. Así que estos son los casos iguales, parecidos o similares al de Toni Kroos o al de Marco Reus. Bueno, Toni Kroos va a jugar seguro, Marco Reus ya veremos si juega o no este partido. Hablamos más detalles de jugadores. Luka Modric, 38 años y 266 días, se va a convertir en el quinto jugador más veterano en jugar una final de la Copa Europa. Tras Dino Zoff, 41 años y 86 días en la final del año 83, Van der Sar, que jugó la final del año 2011 con 40 años y 211 días, Gigi Buffon, que jugó la final del año 2017 contra el Madrid con 39 años y 126 días, y Paolo Maldini, que jugó la final del año 2007 contra el Liverpool con 38 años y 331 días. De todos ellos, de todos estos ilustres veteranos a los que se va a unir Luka Modric, si es que juega el partido, que supongo que sí, no de titular, pero supongo que saldrá en la segunda mitad. De todos ellos, solo Maldini ganó el partido. Los demás lo perdieron. Otra cosa que me habéis preguntado muchos y que también son detalles muy curiosos. Thibaut Courtois no ha jugado todavía esta temporada en la Copa de Europa y se va a estrenar en la competición precisamente siendo titular en la gran final. Esto me lo habéis preguntado muchísimo. ¿Esto es algo habitual? ¿Ha pasado más veces? Bueno, solamente hay 7 jugadores, solo hay 7 futbolistas que su primer partido en una temporada en la Copa Europa fue precisamente en la final y como titulares. El primero fue Ramón Marsal con el Real Madrid en el año 56. Este no es que fuera su primer partido de la temporada, es que era su debut en la Copa Europa. Marsal debutó en la Copa Europa directamente jugando una final. Mauro Bicicli con el Inter de Milán en el año 1967. Lo de Bicicli es todavía más curioso porque este fue su primer partido en la Copa Europa y el último. Debutó y se despidió de la Copa Europa jugando nada más y nada menos que una final como titular. Eddie Peters, el portero del Feyenoord, el único portero de esta lista, en el año 70, su primer partido en la Copa Europa en esa temporada, que no su debut, porque ya había jugado Copa Europa anteriormente, fue en la final en la que el Feyenoord le ganó al Celtic. Lajos Kú, el húngaro, con el Brujas en el año 78, le pasa lo mismo que a Bicicli. Lajos Kú, un delantero húngaro de finales de los años 70, no es que fuera demasiado bueno, pero bueno, tenía cierto nombre y fue varias veces internacional con la selección húngara, pues también jugó su primer y único partido en la Copa Europa, siendo la final del año 78, en la que el Brujas perdió. Luego está el caso de Trevor Francis. El caso de Trevor Francis es glorioso. Trevor Francis, con el Nottingham Forest en el año 79, jugó su primer partido no de la temporada, era el primer partido de su carrera en la Copa Europa. Fue en la final y marcó el gol que decidió el título a favor del Nottingham Forest de Brian Clough. O sea, increíble lo de Trevor Francis. Y luego, más recientemente, Ruud Gullit con el Milan, caso idéntico al de Thibaut Courtois. Ruud Gullit tuvo problemas con los ligamentos durante toda la temporada 89-90, apenas no pudo jugar ningún partido, se recuperó justo al final de la temporada y ahí Saki le dio un par de partidos, como ha hecho ahora Ancelotti con Courtois, le dio un par de partidos para probarle. En uno entró como suplente en la penúltima jornada de Liga y en la última jornada de Liga le puso como titular y le cambió en el segundo tiempo. Vio que Gullit estaba bien y le dejó jugar como titular y además jugó el partido completo la final de la Copa Europa del año 90, en la que el Milan se proclamó campeón de Europa, ganó su segunda final consecutiva. Y luego el caso más reciente es Ryan Bertrand, jugador con el Chelsea, que también era su debut en la Copa Europa y debutó jugando la final y ganando la final ante el Bayern en el año 2012 en Múnich. Estos son jugadores que jugaron su primer partido de la temporada en la final de la Copa Europa y siendo titulares. Hay 7 casos. Bueno, pues hay otros 5 casos que los vamos a meter también en la lista porque hicieron lo mismo, pero no entraron como titulares, sino que entraron como suplentes. Pero como son casos bastante curiosos, también lo vamos a comentar. Arie Hang, el extraordinario jugador holandés con el Ajax en el año 71, entró como suplente, era su primer partido en esa Copa de Europa y marcó el 2-0. Nigel Spink, un portero del Aston Villa, que debutó en la Copa Europa jugando la final del año 82 y ganándosela al Bayern, y además entró
con el partido ya empezado porque el portero titular del Aston Villa, Jimmy Rimmer, se lesionó y entró Nigel Spink y, como digo, ganó la competición. Mark Strukel, un jugador italiano de origen estadounidense, si no me falla la memoria, que jugó con la Roma la final del año 84 como suplente y fue la primera y la última vez que este hombre pisó la Copa Europa, pero bueno, no está mal hacerlo en una final que perdió la Roma por penaltis ante el Liverpool. Luego Ángel Jordanescu, el mítico jugador y entrenador del Steaua, que lo hizo en el año 86, su único partido en aquella Copa de Europa fue la final contra el Barça, en la que entró unos minutitos, y luego Harry Kewell, el jugador australiano del Liverpool, que también jugó su primer partido de la temporada 2006-2007 en la Copa Europa en la final en la que el Liverpool perdió ante el Milan. Más nombrecitos, más cosas de nombres y cerramos ya el vídeo. Joselu, acordaos que Joselu viene de descender con el Español en la pasada temporada. Bueno, pues Joselu podría pasar de descender en el año 2023 a, en solo un año, ganar la Liga y la Copa de Europa. Esto en temporadas consecutivas. Esto en la historia del fútbol español no lo ha hecho nadie. Otra cosa que me habéis preguntado muchos, lo de Bellingham. ¿Qué pasa con Bellingham y si es muy habitual que un jugador que dispute la Copa Europa con un determinado equipo, al año siguiente cambie de equipo y se enfrente en la final al equipo del que viene, como es el caso del Borussia Dortmund? Bueno, pues lo he buscado para vosotros, ya que me lo habéis pedido, y aquí os doy los precedentes de los jugadores que pasaron por un trance como el que va a pasar Bellingham el próximo sábado. El primero fue Jean-Pierre Papin, el francés, que jugó la Copa Europa de la temporada 91-92 con el Marsella, perdió la final contra el Estrella Roja, se fue al Milan y en el 93 jugó la final contra el Marsella, que era su ex equipo, y la perdió. Es decir, Papin jugó la final del 92 con el Marsella, cambió de equipo, se fue al Milan y al año siguiente se enfrentó a su ex equipo y también perdió esa final. Luego le pasó a Paulo Sousa, a este le fue bien, a Papin fue el único que le fue mal, a todos los demás le fue bien. Paulo Sousa pasó de la Juve al Dortmund en el 97 y en el 97 jugó la final con el Dortmund ante la Juve y la ganó. Piqué en el año 2008 estaba en el Manchester United, se fue al Barça y en 2009 le ganó la final al Manchester United. Lucio, el jugador brasileño, el fantástico central brasileño que jugó en el Bayern en la temporada 2008-2009, se fue al Inter y con el Inter en la final de 2010 en el Bernabéu en Madrid se enfrentó a su ex equipo, al Bayern, y le ganó esa final. Y el último, Álvaro Morata. Álvaro Morata jugó en 2016 con la Juventus, se fue al Real Madrid y en 2017 jugó la final de la Champions con el Madrid ante su ex equipo, ante la Juventus, y también la ganó. El caso de Emre Can perdió la final de la Copa Europa en 2018 contra el Real Madrid, siendo jugador del Liverpool. Jugó unos minutitos en el segundo tiempo. Me habéis preguntado unos cuantos que si hay algún jugador en la historia de la Copa Europa que haya podido vengarse de una derrota en una final contra el Real Madrid, que es lo que podría hacer Emre Can. Bueno, pues solamente hay uno, y es un portero italiano, Giuliano Sarti. Giuliano Sarti perdió la final de la Copa Europa del año 57 con la Fiorentina ante el Real Madrid y 7 años más tarde se tomó cumplida revancha, ya era portero del Inter y le ganó al Real Madrid la final del año 1964. Y un último detalle de jugadores, y con esto cerramos este vídeo, el tercero de datos previos a la final. Brahim, nacido en Málaga, pero internacional absoluto con Marruecos, por tanto a efectos futbolísticos, jugador marroquí, podría ser el segundo futbolista marroquí en una final de la Copa de Europa. El primero fue Hakri Redouane, un jugador del Benfica, que en la final del año 88 jugó 10 minutitos contra el PSV Eindhoven. Por tanto, Brahim Díaz, orgullo para el fútbol marroquí, sería el segundo en disputar una final de la Copa de Europa. Bueno, pues hasta aquí el tercer vídeo de datos. Quedan unos cuantos más, los iremos subiendo poquito a poquito. Espero que os estén gustando. Dejadme vuestros comentarios, dejadme vuestros comentarios y vuestras sugerencias, que quiero ver qué os parecen estos datos, si os molan, si os entretienen, si os divierten, si os parecen curiosos. Y oye, de paso, si os queréis suscribir al canal y le queréis dar un like al vídeo para que el algoritmo nos trate requete bien, pues fantástico. Bueno amigos, besito, hasta el próximo, chao. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip.
Chip, 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 él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.